Imagina que en el año 1000 de nuestra era alguien draga el fondo del Mediterráneo y saca de entre los restos de un naufragio antiguo un objeto de grados y una pantalla de cristal líquido. Un objeto que nadie en el año 1000 podría entender, que nadie podría fabricar, que nadie sabría siquiera cómo empezar a describir. Eso es exactamente lo que pasó en la historia. Salvo que al revés, abril de 1900, la costa de la pequeña isla griega de Anticitera, en el estrecho entre el Peloponeso y Creta. Un grupo de buzos de esponjas baja hasta 45 metros de profundidad en el mar Egeo y encuentra los restos de un naufragio antiguo. Estatuas de mármol blanco cubiertas de algas, ánforas de terracota llenas de barro del lecho marino, brazos de bronce gigantes enterrados en el sedimento. Lo van subiendo todo a la superficie durante meses de trabajo. Entre los objetos que recuperan hay un bloque corroído de bronce y madera del tamaño de una caja de zapatos. Nadie le presta atención especial. Sube al barco junto con el resto de los tesoros y acaba en una vitrina del Museo Arqueológico Nacional de Atenas. 2 años más tarde, el arqueólogo Valerios Stais examina ese bloque y descubre que hay una rueda dentada incrustada en el bronce corroído. Una rueda dentada con 223 dientes tallados con una precisión que no encaja con nada conocido de la época del naufragio. Lo que hay dentro de ese bloque es un mecanismo con más de 30 engranajes de bronce, capaz de calcular las posiciones del Sol, la Luna y los 5 planetas conocidos por los griegos. Un dispositivo que predecía eclipses con 18 años de antelación usando ciclos astronómicos de una exactitud que los investigadores modernos han tardado décadas en verificar, que mostraba las fechas de los Juegos Olímpicos, de los Nemeos, de los Ístmicos, que tenía una pequeña esfera mitad blanca y mitad negra que giraba sobre sí misma para indicar la fase lunar exacta de cada día. Un mecanismo construido hace más de 2000 años. Y la humanidad no volverá a fabricar nada de complejidad mecánica comparable durante 1400 años. Eso es lo que estaba ahí abajo, en el fondo del Egeo, esperando. Cuando el Museo de Atenas empezó a estudiar los objetos del naufragio en 1902, los restauradores concentraron su atención en lo evidente, las estatuas. Había un joven atleta de bronce de proporciones perfectas, una cabeza de filósofo en mármol blanco puro. Piezas de un valor artístico tan claro que absorbieron todo el esfuerzo disponible. El bloque de bronce corroído quedó aparcado en un rincón. Lo que Stais vio en ese fragmento lo desconcertó lo suficiente para publicar una nota breve. Su hipótesis: un reloj astronómico medieval que había caído accidentalmente sobre el antiguo pecio romano, como si alguien lo hubiera tirado desde un barco siglos más tarde. La alternativa: que ese engranaje fuera parte de un mecanismo griego construido en la misma época del naufragio. La mayoría de sus colegas estaban de acuerdo. El mecanismo pasó los 50 años siguientes sin que nadie lo estudiara con seriedad. Y aquí está el primer misterio que rodea a este objeto: la dificultad para aceptar lo que era. Porque aceptarlo significaba violar una idea muy arraigada sobre el desarrollo tecnológico en la historia. La idea de que la complejidad mecánica avanzó de forma continua, sin saltos, sin anomalías. Y el mecanismo de Anticitera era una anomalía en el sentido más puro de la palabra. Si alguien en el mundo antiguo fue capaz de construir algo así, ¿por qué no hay más? ¿Dónde está la cadena que debería conectar ese engranaje perfecto con los relojes del siglo XIV cuando algo parecido vuelve a aparecer en Europa? ¿Qué se perdió entre medias? ¿Y quién lo construyó? Siracusa, en la isla de Sicilia. El año 212 antes de nuestra era. Los soldados del general romano Marco Claudio Marcelo llevan casi 3 años intentando tomar la ciudad. Han tardado tanto porque dentro de las murallas hay un hombre que ha convertido los conocimientos matemáticos en máquinas de guerra. Catapultas que calculan trayectorias con una precisión que nadie esperaba de un artillero de la antigüedad. Garras mecánicas que cogen las naves romanas y las levantan sobre el agua antes de soltarlas.
mecanismos que mantienen a raya a la legión más poderosa del Mediterráneo. Cuando las murallas ceden, Marcelo da una orden específica a sus soldados: no maten a ese hombre. El hombre es Arquímedes de Siracusa. Tiene 75 años cuando un soldado romano entra en su habitación y lo encuentra trabajando en un diagrama geométrico trazado en el suelo. Arquímedes le pide que no lo moleste hasta que termine el cálculo. El soldado lo mata. Arquímedes nació en Siracusa alrededor del año 287 antes de nuestra era. Era hijo de un astrónomo llamado Fidias, y desde joven fue a estudiar a Alejandría, donde la biblioteca concentraba el mayor depósito de conocimiento organizado del mundo antiguo. Papiros babilónicos, con siglos de observaciones astronómicas, tratados matemáticos griegos, tablas de cálculo, textos filosóficos y médicos de todo el Mediterráneo conocido. Allí aprendió, entre otras cosas, lo que los astrónomos de Babilonia llevaban generaciones anotando sobre el movimiento del cielo. Cuando regresó a Siracusa, mantuvo correspondencia con matemáticos y astrónomos de toda la región helenística, con Eratóstenes de Cirene, que calculó la circunferencia de la Tierra midiendo la diferencia de sombras entre Siena y Alejandría un día de solsticio, con Conón de Samos, astrónomo de la corte ptolemaica, con investigadores de la isla de Rodas. Vivió el resto de su vida en Siracusa, pero sus ideas circulaban por todo el Mediterráneo oriental. Lo que dejó tras de sí fue una obra que sus contemporáneos ya consideraban extraordinaria. Calculó una aproximación de pi que no sería superada en Europa durante siglos. Describió el principio del empuje hidrostático que lleva su nombre. Estableció los fundamentos matemáticos de la palanca. Diseñó el tornillo sin fin, un mecanismo de elevación de agua que todavía se usa, y diseñó máquinas. El biógrafo Plutarco, que escribió 2 siglos después, describió las defensas mecánicas de Siracusa con el asombro de quien habla de algo que bordea lo sobrehumano. Las garras que cogían las naves enemigas y las levantaban del agua, las catapultas ajustables a distintas distancias, la sensación que tenían los legionarios de que las murallas de Siracusa estaban defendidas por un mecanismo vivo. Plutarco describe máquinas de guerra, pero hay otro texto que describe algo diferente. Cicerón, el político y escritor romano que vivió entre el 106 y el 43 antes de nuestra era, habla en su diálogo de República de 2 esferas mecánicas que el general Marcelo se llevó de Siracusa después de la conquista. Esferas construidas por Arquímedes, dice Cicerón, capaces de imitar el movimiento del cielo, el sol, la luna, los planetas conocidos, los eclipses. Marcelo se quedó con una y la guardó como herencia familiar. La otra fue al Templo de la Virtus en Roma. Cayo Sulpicio Galo, cónsul romano en el año 166 antes de nuestra era, visitó la heredera de Marcelo y vio la esfera funcionando. Según el texto de Cicerón, Galo pasó horas observándola y explicando a los presentes lo que mostraba. Más de 100 años después de la muerte de Arquímedes, una de sus esferas mecánicas todavía funcionaba y seguía siendo comprensible para quien supiera astronomía. El mecanismo de Anticitera hace exactamente lo que Cicerón describe. Para entender cómo alguien construyó el mecanismo de Anticitera, hay que entender cuánto sabían los griegos sobre el cielo en el siglo II antes de nuestra era. Los griegos habían heredado siglos de observaciones sistemáticas de los babilonios. Los astrónomos de Babilonia llevaban generaciones anotando el movimiento de la luna, el sol y los planetas en tablillas de arcilla cocida. Y esos registros documentaban ciclos de repetición suficientemente precisos para predecir fenómenos celestes. Cuando Alejandro Magno entró en Babilonia en el año 331 antes de nuestra era, esas tablillas se volvieron accesibles al mundo intelectual griego. En las décadas siguientes, la fusión entre la observación babilónica sistemática y la geometría griega produjo una astronomía de una precisión que no tiene paralelo en ninguna otra civilización de la misma época. El hombre que llevó esa síntesis más lejos fue Hiparco de Nicea. Vivió en el siglo II antes de nuestra era
y pasó gran parte de su vida trabajando en la isla de Rodas. Catalogó más de 800 estrellas con sus posiciones precisas en el cielo. Calculó la duración del año lunar con un error menor a un segundo. Documentó la precesión de los equinoccios, el lentísimo giro del eje de la Tierra que hace que las estrellas parezcan desplazarse lentamente en el cielo a lo largo de siglos. Algo que tardó siglos en volver a entenderse después de él. Hiparco estudió en detalle la anomalía lunar. El hecho de que la Luna no recorre su órbita a velocidad constante, sino que se acelera y desacelera de manera predecible dependiendo de su posición en la órbita. Esta irregularidad tiene consecuencias en la predicción de eclipses y en la elaboración de calendarios lunares precisos. Y aquí viene la conexión que hace que el pelo se ponga de punta. El mecanismo de Anticitera incluye un sistema de engranajes diseñado específicamente para modelar esa misma irregularidad. Un mecanismo de pasador y ranura, donde un pasador excéntrico engrana en una ranura de otro engranaje para transmitir velocidad variable. Una solución mecánica que reproduce en bronce lo que Hiparco documentó con matemáticas. Los constructores del mecanismo conocían la anomalía lunar. Conocían el trabajo de Hiparco o de quienes lo precedieron, y encontraron la manera de traducir ese conocimiento en metal. La conexión entre el pensamiento astronómico de Rodas y el mecanismo de Anticitera es tan estrecha que varios investigadores han propuesto que el mecanismo fue fabricado en la misma isla o en su entorno intelectual. El filósofo romano Posidonio, que vivió y enseñó en Rodas a finales del siglo II antes de nuestra era, describió talleres activos de instrumentos científicos y astronómicos en la isla. Había un mercado para esos objetos. Había artesanos que los fabricaban, y la astronomía de Hiparco circulaba por todo ese entorno. El mecanismo de Anticitera, tal como se conserva hoy en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas, son 82 fragmentos de bronce corroído. El fragmento principal tiene el tamaño de un libro de bolsillo mediano. Los demás son trozos más pequeños, algunos no más grandes que una moneda. El objeto original era una caja de madera de unos 30 centímetros de alto por 17 de ancho y 9 de profundidad, cubierta con placas de bronce en la parte delantera y trasera, y llena de engranajes de bronce en su interior. Una caja portátil, del tamaño de algo que alguien podía llevar en el equipaje de un barco. La cara delantera mostraba dos grandes esferas concéntricas de bronce. La exterior estaba dividida en los 12 signos del zodíaco heredados de la tradición babilónica. La interior mostraba el calendario egipcio de 365 días, dividido en 12 meses de 30 días más 5 adicionales. Un puntero recorría estas esferas indicando la posición del Sol a lo largo del año. Junto al puntero solar, una pequeña esfera de apenas unos milímetros giraba lentamente sobre sí misma. La mitad era blanca, la mitad negra. Reproducía la fase lunar exacta de cada día. Piensa en lo que eso requiere mecánicamente. El Sol completa su ciclo en 365 días con fracción. La Luna completa el suyo en 29 días y medio. La relación entre esos dos movimientos no es un número entero. Para modelarla con engranajes, hay que encontrar un par de ruedas dentadas cuya relación de velocidad se aproxime a esa proporción con precisión suficiente. Los constructores del mecanismo lo resolvieron con una pareja de engranajes de 254 y 19 dientes respectivamente, que reproducen el movimiento lunar con un error menor de un día en 24 años. La parte trasera era más compleja. Dos grandes espirales divididas en segmentos, cada una recorrida por un puntero que avanzaba con cada giro de la manivela. La espiral superior seguía el ciclo metónico. 19 años solares equivalen a 235 meses lunares, el período en el que los calendarios vuelven a alinearse. El mecanismo lo codificaba de manera que girando la manivela se podía avanzar en el tiempo mes a mes y ver cómo progresaban los dos calendarios juntos. La espiral inferior seguía el ciclo de Saros. 223 meses sinódicos, 18 años y 11 días,
El período en el que los eclipses lunares y solares se repiten con una fiabilidad que los astrónomos babilónicos habían documentado siglos antes y los griegos habían adoptado y refinado. En esa espiral, cada celda correspondiente a un eclipse solar llevaba la letra griega eta. Las de eclipses lunares, sigma, girando la manivela hasta una fecha futura. Quien usara el instrumento podía saber qué eclipses le esperaban, de qué tipo y en qué mes del ciclo. El engranaje más grande del mecanismo mide 140 milímetros de diámetro y tiene 223 dientes. 223. El mismo número que los meses del ciclo de Saros. Los constructores del mecanismo codificaron el ciclo astronómico en el número de dientes de la rueda principal. El engranaje y el cielo hablan el mismo idioma numérico, y hay algo más dentro, algo que ningún artesano de la época debería saber hacer si la historia de la tecnología fuera la historia lineal y sin saltos que tendemos a imaginar. Un sistema de engranajes epicíclicos. Dos ruedas dentadas engarzadas dentro de un tercer portador que gira alrededor de un eje distinto al de ellas. El mismo principio geométrico que hoy aparece en los diferenciales de los automóviles modernos, que distribuyen el movimiento del motor entre las ruedas de manera diferenciada para permitir que el vehículo gire. Ese mismo principio, miniaturizado en una caja de 9 centímetros de profundidad hace más de 2000 años, usado no para mover un coche, sino para modelar la irregularidad de la órbita de la Luna. La parte trasera del mecanismo también incluía un cuarto dial más pequeño dedicado a los grandes juegos panhelénicos. Los olímpicos en honor a Zeus en Olimpia, los píticos en honor a Apolo en Delfos, los nemeos y los sísmicos. El mecanismo mostraba en qué año caía cada celebración. Integraba el tiempo astronómico, el tiempo civil y el tiempo ritual de la Grecia antigua en una sola máquina portátil. Toda la parte trasera estaba cubierta de inscripciones en griego claro y directo. No el lenguaje técnico de los matemáticos, sino el de alguien que explica a otro cómo usar una herramienta. Una espiral muestra tal ciclo. Un puntero indica tal fecha. Un eclipse marcado aquí significa tal cosa. El mecanismo tenía un manual de instrucciones grabado directamente en el bronce. Y aquí hay un detalle que se le escapó a casi todo el mundo durante décadas. La caja tiene asas. Pequeños enganches de bronce en los laterales que indican que el objeto se transportaba. El texto grabado en la parte trasera es un manual de uso, escrito para alguien que lleva el instrumento consigo y lo consulta en sus viajes. El mecanismo era portátil en el sentido más práctico de la palabra. Y, en efecto, viajaba en un barco cuando ese barco se hundió frente a Anticitera. Derek de Soya Price era un físico y matemático nacido en Leyton, en las afueras de Londres, en el año 1922. Había pasado años estudiando instrumentos científicos medievales, relojes astronómicos chinos, astrolabios islámicos, toda la historia de los instrumentos de medición del tiempo y del cielo. Cuando en 1958 obtuvo una pequeña financiación de la Sociedad Filosófica Americana para cubrir el billete de avión de Copenhague a Atenas y 10 días de alojamiento, fue al Museo Arqueológico Nacional y pasó semanas estudiando los fragmentos del mecanismo. Lo que vio le cambió la perspectiva sobre toda la historia de la tecnología antigua. Price pasó los 16 años siguientes analizando el mecanismo con las herramientas disponibles. Radiografías convencionales, microscopio óptico. Cálculo manual de las proporciones entre los engranajes. En 1974, publicó un monográfico titulado Engranajes de los griegos. La frase que usó para describir el objeto se ha citado muchas veces desde entonces. Encontrarlo, escribió Price, es como encontrar un avión de reacción en la tumba de Tutankamón. Price abrió el campo de estudio. Pero las herramientas de su época no permitían leer con claridad las inscripciones interiores del mecanismo, ni contar con precisión todos los dientes de los engranajes más pequeños. En 2005, el proyecto de investigación del mecanismo de Anticitera
Formado por investigadores de las universidades de Cardiff, Atenas y Tesalónica, junto con otras instituciones, usó una máquina de tomografía de rayos X de microfoco, desarrollada por la empresa X-Tech Systems. El aparato se llamaba Blade Runner y había sido diseñado originalmente para detectar microfracturas en las aspas de turbinas industriales. Aplicado al mecanismo, produjo imágenes tridimensionales del interior de los engranajes con una resolución de 1/10 de milímetro. Por primera vez fue posible leer las inscripciones grabadas en las capas internas del bronce y contar con precisión los dientes de cada engranaje. Tony Freeth, matemático e investigador de la University College London, la que modelaba el movimiento de las notas. Sus estudios revelaron que el mecanismo era capaz de mostrar las posiciones de los 5 planetas conocidos en la antigüedad: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Posiciones aproximadas, pero suficientemente precisas para orientarse en el cielo y para los propósitos prácticos para los que el instrumento fue concebido. En 2021, Freeth publicó en la revista Scientific Reports un modelo de reconstrucción completo de la sección planetaria delantera. Su propuesta requería un mecanismo con más de 50 engranajes encajados en una caja del grosor de un volumen de enciclopedia. Un objeto que habría requerido artesanos capaces de tallar ruedas dentadas con dientes separados entre sí por menos de 1 milímetro, a mano, con las herramientas disponibles en la Grecia del siglo II antes de nuestra era. Si esta historia te está atrapando, suscríbete al canal. Es lo que me deja seguir desenterrando estas otras. El mecanismo sigue planteando preguntas que ninguna tomografía ha respondido todavía. Y la primera de todas es la más sencilla de formular y la más difícil de contestar. ¿Quién lo construyó? No hay ninguna firma en el bronce. Ninguna inscripción dice el nombre del artesano ni el lugar donde fue fabricado. Lo que hay son pistas que los investigadores llevan décadas intentando leer. La primera pista es lingüística. El calendario de la espiral posterior del mecanismo usa nombres de meses del sistema calendárico de las colonias corintias. Corinto fue la ciudad griega que fundó Siracusa. La conexión entre el mecanismo y el mundo de habla corintia está grabada en los propios nombres del tiempo que el instrumento usa. La segunda pista es astronómica. El inicio del ciclo de Saros en el mecanismo corresponde a eclipses que los astrónomos griegos situaban en la latitud de Rodas. Si el mecanismo fue diseñado para un usuario en un lugar específico del Mediterráneo, ese lugar está en la zona del Egeo Oriental, en el entorno donde Hiparco trabajó. La tercera pista es la que más ha captado la imaginación de los especialistas. Si los nombres del calendario del mecanismo son corintios, y Siracusa es colonia corintia, y Arquímedes vivió y trabajó en Siracusa, y Cicerón describió esferas mecánicas atribuidas a Arquímedes capaces de hacer exactamente lo que el mecanismo de Anticitera hace, Tony Freeth, que ha dedicado 20 años de su vida a estudiar el mecanismo, afirmó en varias publicaciones que solo alguien con la capacidad matemática de Arquímedes podría haber concebido el sistema de engranajes epicíclicos que resuelve la anomalía lunar. Freeth lo dice como hipótesis de trabajo con la cautela que merece una atribución sin firma. Lo que complica la atribución directa a Arquímedes es la cronología. El mecanismo se data con mayor fiabilidad entre el año 150 y el 80 antes de nuestra era. Arquímedes murió en el año 212. Hay al menos 60 años de diferencia, posiblemente más de 100. La hipótesis más aceptada entre los investigadores actuales es que el mecanismo fue construido por sucesores directos de la escuela de Arquímedes, herederos de sus tradiciones matemáticas y mecánicas, en Rodas o en Siracusa, quizás en intercambio constante entre ambos centros. El físico Richard Feynman, Premio Nobel de Física, visitó el mecanismo en el Museo de Atenas en la década de los años 70 del siglo XX. Pasó horas ante los fragmentos. Después escribió en su cuaderno que el objeto era casi imposible. Feynman no usaba ese tipo de lenguaje sin pensárselo.
Pero hay algo que la atribución, sea quien sea su autor, no resuelve. Si Arquímedes, o su escuela, o sus herederos directos construyeron el mecanismo de Anticitera, entonces esa tradición tecnológica existió, funcionó y produjo objetos. Objetos que alguien usó. Objetos que alguien llevaba en su equipaje cuando zarpó en el barco que se hundió frente a Anticitera. Objetos que después desaparecieron del registro histórico con una completitud que resulta difícil de explicar. ¿Por qué? El barco que transportaba el mecanismo se hundió entre el año 80 y el 60 antes de nuestra era, según las monedas, si los objetos recuperados del pecio. Era un mercante cargado de artículos griegos de lujo, destinados probablemente a clientes romanos adinerados o a una institución pública en Italia. Las estatuas que iban a bordo son piezas de primer nivel artístico. En ese contexto, el mecanismo era un objeto de valor extraordinario en manos de alguien que sabía perfectamente lo que tenía. No hubo supervivientes. El barco se fue al fondo, y con él se fue el instrumento, que pasó 1900 años en el lecho marino del Egeo. Pero ese naufragio no explica la brecha de 1400 años. El naufragio destruyó ese ejemplar concreto. La tradición que lo produjo no debería haberse detenido por un solo barco hundido. Si había artesanos en Rodas o en Siracusa capaces de construir ese objeto, y el propio mecanismo sugiere que eran varios y que contaban con generaciones de práctica acumulada, debería haber seguido habiendo artesanos con esa misma capacidad. Los textos de Cicerón prueban que las esferas de Arquímedes todavía funcionaban en Roma, más de 100 años después. Alguien las mantenía. Alguien conocía los principios de esa mecánica. Alguien podría haber fabricado otra. Lo que ocurrió después es oscuro. La República Romana se desintegró en guerras civiles a lo largo del último siglo antes de nuestra era. El imperio que la sustituyó concentró el poder político y económico en Roma y en las provincias occidentales más ricas. El Mediterráneo oriental, que había sido el centro del mundo helenístico, quedó progresivamente en la periferia de las prioridades imperiales. Las instituciones donde se transmitía el conocimiento técnico especializado, los talleres de Rodas, los centros de estudio de Alejandría, las escuelas filosóficas de las ciudades griegas, fueron declinando por conquistas, pestes, hambrunas y el colapso financiero de las ciudades que las sostenían. El saber técnico tiene una fragilidad que los textos escritos no tienen. Para conservar la capacidad de fabricar un engranaje epicíclico de precisión, no basta con que alguien escriba cómo se hace un papiro. Hace falta un maestro vivo que enseñe a un aprendiz durante años en el taller, con las herramientas en la mano. Si esa cadena de transmisión directa se corta durante una sola generación, el conocimiento muere aunque los textos que lo describen sobrevivan en una biblioteca. La cadena se cortó en algún momento entre el siglo I y el IV de nuestra era, y el conocimiento codificado en el mecanismo de Anticitera no volvió a aparecer en Europa hasta el siglo XIV, cuando los constructores de relojes astronómicos medievales en las ciudades alemanas e italianas redescubrieron de manera independiente los principios del engranaje complejo. 1400 años de silencio. Presta atención a este detalle, porque contiene todo lo que el mecanismo tiene de perturbador. El instrumento sobrevivió 2000 años en el fondo del mar Egeo. Lo que no sobrevivió fue el conocimiento para fabricar uno igual. Los 82 fragmentos del mecanismo se conservan hoy en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas. Son los únicos restos físicos de lo que debió de ser una tradición tecnológica más amplia. El propio diseño del objeto lo indica. Su precisión, su miniaturización que usa para problemas que exigen un conocimiento matemático muy específico. Todo apunta a que el mecanismo es el producto de generaciones de práctica acumulada, no un experimento aislado, que detrás de él hay una historia de instrumentos anteriores, de problemas resueltos, de artesanos que aprendieron de otros artesanos. Ninguno de esos instrumentos anteriores ha llegado hasta nosotros.
En 2014 y 2016, un equipo de arqueólogos submarinos griegos volvió al naufragio de Anticitera con tecnología de escaneo moderno. Encontraron nuevos objetos, monedas de bronce, fragmentos de tablillas de madera con restos de texto, huesos de al menos 4 personas que murieron cuando el barco se fue a pique. No encontraron más piezas del mecanismo, pero el pecio no ha sido excavado en su totalidad. Una parte significativa permanece enterrada bajo los sedimentos a 45 metros de profundidad, en aguas con corrientes difíciles y visibilidad reducida. Lo que hay allí abajo nadie lo sabe. En 2024, el astrofísico Graham Wan, de la Universidad de Glasgow, publicó un análisis estadístico de los agujeros del anillo calendárico del mecanismo usando métodos bayesianos. Su conclusión fue que el anillo podría tener 354 agujeros en lugar de 365, lo que implicaría un calendario lunar más complejo de lo que se creía. Fried rechazó la hipótesis de manera pública y detallada. El debate sigue abierto en las revistas científicas. El mecanismo de Anticitera lleva más de 100 años siendo estudiado por físicos, matemáticos, astrónomos y arqueólogos, y todavía genera controversia sobre aspectos fundamentales de su diseño. Sigue siendo, en el sentido más estricto, un problema científico sin resolver del todo. La imagen y 5 metros bajo el no ha cambiado. 45 metros bajo el mar Egeo, el barco romano roto sobre el lecho marino, las estatuas de mármol enterradas en el sedimento, los brazos de bronce decubiertos de algas, las ánforas de terracota dispersas en un radio de varios metros. Y entre todo eso, una caja de madera con engranajes de bronce que durante siglos siguió reproduciendo en su interior, en silencio y en la oscuridad del fondo del mar, la geometría exacta del movimiento del cielo. Ese objeto pasó tiempo en el fondo del Mediterráneo que toda la duración del Imperio Romano, que toda la Edad Media europea, que todos los siglos que separan la muerte de Arquímedes del primer reloj astronómico medieval. Y mientras estaba allí abajo, olvidado, el conocimiento que codificaba en sus engranajes desapareció del mundo. Los ciclos del cielo que modelaba siguieron ocurriendo con la misma puntualidad de siempre. La luna siguió acelerando y desacelerando en su órbita. Los eclipses siguieron repitiéndose según el ciclo de Saros, pero la capacidad de traducir ese conocimiento en metal, en ruedas dentadas, que se engranaban con una precisión de décimas de milímetro, en un instrumento portátil que cualquier persona instruida pudiera usar y entender. Esa capacidad se fue con el naufragio, y tardó 14 siglos en volver. La pregunta que el mecanismo de Anticitera nos deja es, al final, una pregunta sobre la fragilidad del conocimiento. Sobre cuántas veces en la historia la humanidad ha llegado a un punto de complejidad técnica que después se interrumpió, se olvidó, y tuvo que redescubrirse como si nadie lo hubiera pensado antes. Sobre si el progreso que llamamos acumulativo es también, y con la misma frecuencia de la que no hablamos, un proceso de pérdida y olvido. El mecanismo sobrevivió porque cayó al fondo del mar y el fondo del mar conserva lo que el mundo en superficie destruye. Y aquí la pregunta que me gustaría que dejaras en los comentarios, porque no tiene una respuesta única. ¿Crees que el mecanismo de Anticitera fue una pieza singular, el producto de un genio aislado como Arquímedes o de un grupo reducido de herederos directos de su escuela, un accidente de la historia que dependía de condiciones demasiado específicas para reproducirse a mayor escala? ¿O crees que fue el último superviviente visible de una tradición tecnológica que existió durante generaciones, que produjo muchos más instrumentos, y que la historia destruyó con una completitud tan absoluta que no dejó ni